Yo creo que la verdad que más que nunca el sistema de la solidaridad permite que haya un sistema de salud, si no hay que elegir. Puede haber un sistema privado donde uno se pague, pero lo que es un impuesto tiene que ser solidario porque si no se desfinancia para todo. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar un poco de salud. Es un tema acuciante y de mucha preocupación, naturalmente, por el impacto que ha tenido en el sistema de salud en general, también por supuesto en la provincia de Buenos Aires, algunas de las medidas de ajuste que prometió en su momento durante la campaña y ejecutó con un bisturí y con precisión fina el gobierno nacional. Nos visita para eso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Ministro, gracias por venir. No, por favor, a vos. Bueno, a ver, más o menos como para hacer un panorama de cómo está el sistema de salud hoy por hoy en la República Argentina y eventualmente repasar algunos de los ajustes que repercutieron en el sistema de salud a nivel nacional. ¿Se nota en la provincia de Buenos Aires? Primero, para mí lo más importante de todo es del sistema. Tenemos un país que ha perdido actividad económica. Eso tiene un impacto primero en la seguridad social. Hay menos trabajadores en blanco y hay una pérdida del salario. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y por tanto las obras sociales. Las obras sociales se nutren con un porcentaje del salario en blanco. Así que de primera instancia tenemos muchas obras sociales que están con una gran dificultad en financiamiento. Eso se traslada en copagos en la población, en falta de financiamiento para el sector privado, crisis económica en el sector privado, que nos genera, por un lado, muchos sectores privados que empiezan a cerrar sus prestaciones, se quedan con algunas cosas que son más rentables y empiezan a cerrar otras, cierran guardias, cierran cosas como terapias intensivas, que son más costosas y con menos rédito. Y por otro lado, traslado de la atención al sector público, que esto es casi el 20% de aumento. O sea, lo que nosotros veíamos reflejado como crisis del sistema, más allá del, por ejemplo, que había sido casi como la consecuencia de la desregulación de la medicina prepaga, se traslada en el mismo sentido a las obras sociales, pero por el impacto que tiene en el tema de los salarios. Y pensemos que las prepagas son más o menos 5 millones de personas. 2 millones la pagan directo y el resto es descreme, gente que se va de las obras sociales por sueldos altos, y eso también lo desreguló este gobierno. Antes una parte de los aportes de los sueldos más altos quedaban en la seguridad social. Lo sacó todo y todo se va al sector privado de las prepagas y en la seguridad social se fue todo eso. Quedan solamente los sueldos más bajos o las personas más enfermas o más altas. Pero además son menos y han perdido salario. Así que eso generó, es mucho más impresionante el impacto en las obras sociales que en el sector privado, porque son mucha más cantidad de personas y son las personas con más cantidad de enfermedades, con más carga de enfermedades. Así que eso es unas cosas más importantes que impactan el sistema de salud y sobrecarga el ¿Y las sector prepagas público. que hicieron? ¿Resintieron servicios, coberturas, bajaron, cambiaron los planes para abaratar costos? Al principio empezaron a poner, en la primera etapa, pusieron copagos, cosa que antes no existía, que prepagas tengan un copago como se puede ver. ¿Eso es legal? Bueno, es legal, lo sacaron con una resolución de la Superintendencia de Nación para que sea legal. Ah, habilitaron la legalidad de eso. Habilitaron los copagos, son legales los copagos tarifados. Cuánto es el copago tiene un valor, ¿no? Eso pasa también con el IOMA. Perdón que vaya de un sistema al otro, pero digamos, también en la provincia de Buenos Aires, en el IOMA, un médico que atiende un parto, ¿te puede cobrar? No, las atenciones como el parto no. Y atenciones de internación no. Los copagos están tarifados y tabulados en el IOMA. Para determinadas especialidades. Determinadas especialidades tienen tal valor y para determinadas acciones concretas. Y hay cosas como los planes materno-infantiles que están exentos de cualquier tipo de copago, las internaciones, el alto costo, etcétera. Eso no. A veces se cobra, es un cobro indebido. Y ese cobro indebido hay que denunciarlo porque en verdad están cobrando algo que no deberían cobrar. Eso es histórico. Eso es histórico. Y también se lucha mucho contra eso, por eso en el IOMA todos los planes de los policonsultorios, del IOMA al 100%, y también los sistemas como el IOMA digital, que te permite dejar bien en claro
en la propia aplicación si te pueden o no te pueden cobrar y cuánto tienen que cobrarte, porque hay muchos que lo hacen de manera ilegal históricamente, pero la gente no sabía que era así. Y hay que abrir alternativas para que pueda atenderse de otra manera. Pero volviendo a lo sistémico, para mí la parte que más impactó es el problema económico que tenemos en el país, que además la inflación en materia de salud es muy superior a la inflación en términos generales y también en medicamentos. La segunda cosa muy potente es lo del PAMI, la reducción de los medicamentos, la reducción del financiamiento del PAMI tan grande que tiene, hace que tengamos una obra social que por un lado cortó prestaciones, pero la falta de medicamentos generó una caída del 26% la compra de medicamentos en los adultos mayores. O sea, 1 de cada 4 no compra más los medicamentos que compraba antes, gente enferma, los adultos mayores tienen enfermedades crónicas. Eso hace que se traslade mucho también. Sí, hay testimonio de gente que va a la farmacia a decir, dame lo que me alcance, digamos. Por ahí medio como que descartaron alguna medicina que la tenían prescripta, digamos, personas adultas, mayores, que van, y eso repercute en la salud y después, naturalmente, requiere alguna atención, digamos. Tenemos más sobrecarga en el sector público buscando los medicamentos y también más gente que llega al hospital con enfermedades crónicas descontroladas. ¿Y ustedes atendieron eso? Sí, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de medicamentos que generó mucha polémica por lo preocupante de la situación, por la gravedad del diagnóstico, que son los oncológicos. En algún momento, entre otros tantos lugares donde pasó el serrucho o la motosierra, mejor dicho, fue los medicamentos oncológicos. Sí, tal cual. Y ahí, naturalmente, es una enfermedad que requiere de... Ahí hay dos problemas. Primero, ese recorte que hizo la Nación, y después que hay tratamientos que son prohibitivos, ¿no? En tratamientos oncológicos. Sí, en general nadie puede pagar por su enfermedad. Eso es prácticamente una máxima del sistema de salud. Pero un tratamiento oncológico menos. Uno puede pagar por un seguro de salud, de alguna manera, mientras está sano. Cuando está enfermo, lo que cuesta la enfermedad, lo que cuesta una cirugía, una terapia intensiva, un tratamiento oncológico, una enfermedad biológica, un tratamiento biológico para un autoinmune, no lo puede pagar nadie eso. Por eso se paga en conjunto, es social el pago. La caja de todos los trabajadores o el Estado paga. Eso así. Con los medicamentos de bajo costo, que es para la presión, para la diabetes, eso quizás uno puede pagar una parte, depende de los ingresos. En los jubilados, más o menos, un sueldo de un jubilado está en 360.000 más o menos, que es el 60% de las jubilaciones. Y más o menos eso es lo que cuesta en promedio los medicamentos para un jubilado. O sea, es lo mismo que cuesta más o menos la canasta de alimentos. O sea, 300 y pico mil alimentarse, 300 y pico mil los medicamentos para un sueldo de 300 y pico mil. O sea, tienen que elegir o comer o alimentarse los jubilados. Eso es lo que está pasando y se carga con aumento de la demanda de diabetes descompensada, hipertensión descompensada en los hospitales. Con lo oncológico, también lo mismo. Lo que pasa es que nadie puede pagárselo. Entonces ahí la provincia aumentó la cobertura del Bademecum provincial, del Banco Provincial de Drogas, del IPC, el Instituto Provincial de Cáncer, y también hay más judicialización, porque hay cosas que las tiene que proveer el Banco Nacional de Drogas, o el incluir salud, que es el de discapacitados, y si no las provee hay más judicialización. Es uno de los peores modelos asistenciales posibles, que es la barrera de acceso, y llegar por la vía de judicialización, pues llegas tarde. Sí. Pagás el precio, pero tarde. Sí, pero además con todo el impedimento que significa para mucha gente, que la verdad tampoco la justicia es muy accesible a todo el mundo. No vaya a pagar un abogado. Ni siquiera en la desesperación, digamos, ¿no? La verdad es que recibir un medicamento que es vital para la sobrevivencia, porque atravesás un cuadro de una salud complicada, bueno, es crítico y no debiera ser la regla. Se ha transformado en la regla. Argentina tenía, lo tuvo el gobierno anterior y lo tenía hasta el 2015, pleno acceso o acceso universal a los medicamentos. Sí. Remediar en primer nivel, medicamentos a los adultos mayores. Sí, el sistema estaba mejor, ministro, pero de todas maneras también había algunas dificultades para acceder a algunos medicamentos. Sí, había que pagar una parte. En general, una cobertura del 40 al 60% para personas con trabajo en blanco. Pero con medicamentos por ejemplo, te decía, el remediar en el primer nivel. Si los medicamentos en general accedían, y los de alto costo, todos accedíamos. Hoy tenemos una dificultad de acceso a los medicamentos que antes no estaba. O porque uno tiene que pagar ese 60% del precio y ya no puede, no le alcanza la jubilación o el salario, o como estábamos charlando antes, con el banco de drogas, que primero tuvieron todo un sistema de auditorías, que fue realmente muy lento, y que su objetivo era hacer un ajuste, digamos, el objetivo era la auditoría real. ¿Hubo ajustes a programas que impactaron en la salud pública en la provincia de Buenos Aires?
Sí, luego, qué sé yo, en materia de financiar parte del sueldo del personal de seguridad, a los docentes con el FONID y demás, pero que, digamos, algún recorte, algún programa específico que impactó en la salud de la provincia de Buenos Aires, el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Mira, todos los programas que había, Sí. que no estaban obligados por ley para hacerlos, los cerraron. Para el embarazo adolescente, el remediar que no se cerró, pero tenemos 1 de cada 4 cajas que estaba llegando, pero cerraron municipios saludables, médicos comunitarios, que eran todos programas que ponían recursos para el personal, que ponían equipamiento, tecnología. Los que quedaron abiertos son los que tienen leyes nacionales que los obligan a que sigan existiendo. Pero todos esos están todos subejecutados. Siempre hay problemas de administración, no les salen las compras, entonces no llegan los medicamentos para el VIH, que están obligados, pero no llegan. No llegan los anticonceptivos por la ley de salud sexual, de interrupción del embarazo, de identidad de género. Todos esos programas que tienen leyes detrás, o no llegan, o llegan una parte sí, y lo que hace la provincia es salir a cubrir la diferencia, ¿no? ¿Y hay algún cálculo de costo de lo que se resiente el sistema en términos, digamos, del impacto que tiene, por ejemplo, una persona, qué sé yo? Vos decías, algún programa específico para transmisiones de enfermedades, digamos, de transmisión sexual. Si ese programa no está activo, hay muchos sectores que no acceden a ningún tipo de protección. ¿Eso es cuantificable, digamos, se puede medir? Sí, lo cubrimos nosotros. Sí. Lo peor de todo es que si fuera con O sea, planificación... los hospitales están. Sí, Ok. están. Algunas veces tuvimos que cambiar un tratamiento por otro para llegar a... Porque el problema fue que además ni siquiera te avisaban, vamos a dejar de comprar. Simplemente venían regularmente y dejaban de venir. Y el Estado no puede salir a comprar de un día para el otro, tiene que hacer un procedimiento administrativo, una licitación. Así que tuvimos que salir a hacer eso muchas veces. Por ejemplo, para los medicamentos para sostener a las personas trasplantadas, que eso por ley lo da el INCUCAI, y dejó de darlo. Entonces imagínate una persona que se trasplantó, si deja de recibir esa medicación, el cuerpo puede rechazar el órgano. Entonces su vida depende de esto. Y el CUCAIBA tuvo que poner de este año todo el presupuesto anual en el primer cuatrimestre, Sí. para reemplazar lo que el Estado Nacional dejó de mandar. Por ley. Por ley debe hacerlo, no lo hizo aduciendo problemas administrativos, porque no podía comprar, porque tenían problemas, le salían mal las cosas, impericia, pero finalmente nosotros somos el último día que no podemos permitir que el ciudadano no tome la medicación. Así que sí, llegó y a nivel nacional lo hemos cuantificado, son más de 160.000 millones que la provincia termina poniendo porque el Estado Nacional no lo traslada. ¿Y de dónde se pone? Porque la consecuencia lógica del contexto de crisis financiera no solo se ve reflejada en este reclamo, que además es coincidente de todos los gobernadores han planteado que ha habido recortes a partidas para todas las provincias, sino en términos de la recaudación propia. Lamentablemente, por el sistema impositivo que tenemos, buena parte de la recaudación del Estado en general, en cualquiera de los niveles, está asociado, digamos, al nivel de la actividad económica. Tal cual. ¿Se resiente la recaudación propia? ¿Cómo se financian en este contexto? Bueno, Axel priorizó salud, sin duda. Cuando comenzó esta nueva gestión y sabía cómo venía la mano, dijimos, bueno, salud es uno de los lugares donde la demanda es inelástica, digamos, y quizás en detrimento de otro tipo de políticas públicas, incluso, por ejemplo, de nuevas obras, de algunas políticas donde la vida no depende directamente de ello, se ha reducido. Y luego nosotros con muchísima creatividad para poder hacer encajar la gestión, digamos. Incluso, por ejemplo, estamos hablando del Banco de Drogas Oncológicas. Bueno, renegociamos el crédito con el BID para que nos permitan aumentar la cantidad de medicamentos y que el BID nos compense. Es muy interesante porque esto funciona así. La plata la pone la provincia, tenemos todo un programa hecho con ellos. Nosotros tenemos que lograr reducir el tiempo en el cual una persona se hace el diagnóstico y empieza el tratamiento con la medicación de primera línea por los tratados internacionales sobre el cáncer. Y si logramos eso, el BID nos audita y nos compensa económicamente. Entonces, hacemos ese trabajo, nos viene saliendo muy bien y logramos recuperar un financiamiento y sobre ejecutar. Fuimos, según el BID, de todos los créditos que tiene en todo Latinoamérica, la provincia de Buenos Aires fue la que mejor y más rápido ha ejecutado los créditos en la parte de salud de la historia del BID, porque hicimos ese trabajo y nos ha permitido compensar. Ayer anunciábamos la compra de computadoras para poder avanzar en la historia de salud digital en la provincia de Buenos Aires. Estamos transformando digitalmente la historia clínica y todo el sistema de salud en la provincia. Eso con el Banco Mundial.
para poder tener esos recursos. Pero todo el tiempo es mucha creatividad y mucha eficiencia en la gestión. ¿Y cómo atiende la cuestión, digamos, de recursos humanos de los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires? Porque la debo haber escuchado, yo lo escuché mucho y se repetía sistemáticamente casi como una herramienta de defensa, sobre todo en el contexto de la polémica que se generó alrededor del Garraham. Bueno, los residentes en la provincia de Buenos Aires cobran igual y le están pasando de la misma manera complicada en materia salarial, o los médicos en general. ¿Cómo están en esa discusión? Históricamente ustedes? la provincia cobraba el sueldo de un residente en la provincia. Yo fui residente en la ciudad de Buenos Aires. Siempre el orden era Nación era el que más pagaba, después la ciudad, después la provincia, de los tres que tienen sistema público de residencias, ¿no? Nación, provincia y ciudad. Con la gestión nuestra, nosotros fuimos recuperando mucho el salario del residente y también cambiamos las condiciones laborales, que dejen de ser una beca, que sea un empleo con aportes, etcétera. El camino que está desandando la nación. El que está desandando la nación ahora, tal cual. Y logramos equiparar. Hoy en el Garrahan, decíamos, un residente de pediatría está ganando 800.000 pesos. De primer año, un residente de pediatría de primer año en la provincia de Buenos Aires es 1.200.000 pesos. Un residente de pediatría en la ciudad de Buenos Aires también más o menos lo mismo. Eso nosotros logramos mejorarlo. O sea, esa diferencia que favorecía el sistema nacional, digamos, se fue emparejando. Cayó muchísimo la nacional, está muy por debajo que nosotros. No, se fue emparejando, no, 800. Claro, muy por debajo de nosotros. Bueno, ahora lo igualó con este anuncio que hizo el gobierno, no sé si... El anuncio que hizo el gobierno no lo iguala, porque en verdad lo que hace es muy complejo. Lo que hace es, le plantea la posibilidad de que la gente las cargas sociales las pase a lo que sería sueldo bruto, lo pasa a sueldo neto. Entonces no tiene aportes previsionales y lo cobra en mano. Entonces le va a ganar de 800.000, pasa a 900.000, pero no tiene aportes. Está bien, de acuerdo, pero había hecho un anuncio primero de llevarlo a 1.300.000, que en todo caso lo que se discutía era quién lo financiaba, si el Garraham o el Ministerio de Salud, una cosa por el estilo. Con un bono. Yo creo que eso no sucedió en concreto. Igual no quiero decir en detalle porque no estoy seguro, pero... No importa, de todas maneras, aún habiéndose concretado eso, iguala la situación de un residente en la provincia de Buenos Aires. Sí, es cierto que no todos cobran lo mismo, los residentes. Nosotros, el residente que hace guardias cobra más que el que no hace guardias, por ejemplo. El residente que está en un lugar del interior, por ejemplo, un lugar alejado, nosotros le decimos de baja ocupación, digamos, donde son más necesarios, hacen más falta, tienen un pequeño plus de un 10%. Y hay algunas especialidades, también nosotros revertimos una tendencia que había de cada vez menos pediatras, cada vez menos generalistas, neonatólogos, terapistas, clínicos, había cada vez menos gente eligiendo esas y eligiendo otras especialidades que son más redituales en el sector privado. Nosotros armamos un programa que tuvo varias partes, pero una de las partes que tiene es que cobran un poco más, así que es un 15% más. Estas especialidades, y ahí logramos tercera la tendencia a caída que había, aumentó y estamos ahora recuperando todos los espacios de residencia. ¿Faltan algunas especialidades hoy por hoy? Sí, siguen faltando. ¿Pero por qué? ¿Porque no terminan de ser atractivas? Y sobre todo el sector privado las paga muy distinto. Sí. Hoy en el sector privado, alguien que tiene intervenciones quirúrgicas o que utiliza algún tipo de tecnología... Un cirujano calificado, digamos. Sí, no es por lo calificado, porque un clínico es igual de calificado. El asunto es si lo que pone es una tecnología muy costosa, que puede ser una prótesis o que utiliza un aparato costoso como un resonador, gana más dinero, se paga más en el sector privado. Resulta ser más atractivo desde ese y lugar. termina siendo... Entonces nosotros estamos compensándolo también al revés, diciendo, bueno, entonces en el sector público tenemos que compensar más lo que más necesitamos. Si quizás lo que más nos faltan son los pediatras o son los clínicos o son los terapistas, entonces si bien no se paga por prestaciones, hay un pequeño incentivo para que sean un poquito más los que elijan esto, y logramos cambiar la tendencia de cada vez menos a cada vez más, junto con esas y otras cosas más. Ofrecerles pase a planta a una determinada residencia, un programa que se llama pre-residencias, que se pueden incorporar antes de la residencia, y si les gusta se quedan a hacer la residencia ahí. Han sido muy exitosos estos programas y logramos recuperarlo. Entonces, si bien todavía quedan algunos cargos libres en medicina general, en pediatría, en clínica, quedan algunos libres, empezamos a tener más ocupación que antes. Hoy estamos de vuelta en un récord como desde el 2009 que no se veía. ¿Los hospitales municipales tienen alguna demanda? ¿Les hacen a ustedes? ¿Tienen alguna interrelación? Porque supongo que también en los municipios deben afrontar alguna crisis como para atender... no sé cuántos hospitales municipales hay. Históricamente había más de 77 u 80 hospitales provinciales, pero municipales debe haber varios también. Sí. ¿Y cuál es la situación? Son un poco más de 200, son medio variopintos, que es un hospital, porque los hospitales provinciales son hospitales grandes. Sí, los municipales suelen no ser muy complejos, digamos. Hay hospitales que uno piensa en un pueblo y es el hospital, pero luego hay lugares que tienen alguna capacidad de internación o que tienen algún tipo de especialidad y son
más bien un policonsultor especializado. Sí. Por eso es un poco difuso el nombre de qué es hospital y qué no, ¿no? Pero sí, nosotros hicimos todo un cambio en el modelo de gestión en la provincia en base al plan quinquenal. Nosotros venimos trabajando con un plan que tiene varias herramientas, pero una de las herramientas principales es la regionalización. Nosotros pasamos a tener un sistema descentralizado a la hora de tomar decisiones con las regiones sanitarias, una cosa que llamamos CORESA, que son los consejos regionales de salud. Entonces, en una región sanitaria, supongamos la 1 que es el sur, el único hospital provincial que tenemos es el Pena, pero después todos los municipios tienen sus propios hospitales municipales. Entonces lo que estamos trabajando es el armado de una red bonaerense de salud, que nos permita que no todo el mundo tenga que tener todo el universo de las prestaciones de la salud en cada hospital municipal, porque no te dan las escalas, porque no te dan los costos, no puede estar todo en cada distrito, sino que trabajar especialidades. Estamos avanzando mucho en eso. Hace poco, por ejemplo, provincializamos en Coronel Suárez la neonatología, porque era necesario para toda la región, y al municipio el costo en el hospital se le hacía impagable para atender a la neo de todas las maternidades de todos los hospitales municipales. Entonces decimos, la neo de alta complejidad la asume la provincia y compartimos el costo lo ponemos nosotros y hacemos en un hospital municipal. Entonces cada uno de esos lugares se van trabajando en función de las necesidades económicas y nosotros trabajamos en planificar la oferta. Si en tal lugar tenemos neurocirugía, bueno, que sea para toda la región, y en otro distrito no ponemos neurocirugía, pongamos otra especialidad que permita que todos tengan servicio de salud, pero que no sea A eso lo trabajan con los infinanciable. intendentes, digamos, en las comunas. En las regiones, con los secretarios de salud, Sí. en estos CORESA. Es parte de este proceso que venimos hablando del plan quinquenal, que anualmente tenemos el COSAPRO, el Congreso de Salud Provincial, donde se vuelca toda la línea de trabajo anual y después se ejecuta región por región. ¿Cómo está el acceso a las vacunas? ¿En cuáles han tenido dificultades, si es que la tuvieron? ¿Y cómo sobrellevan una situación bastante particular que la hemos visto reflejada con tono de preocupación, que yo no sé si consecuencia de las campañas en contra que hubo de la vacunación durante la pandemia y demás, ha como desalentado a la gente a que se vacune? Sí, tenemos dificultades con las vacunas, a veces faltan unas, a veces faltan otras. En general tenemos siempre dificultades con la provisión de vacunas. Esto lo da la Nación, las vacunas por ley las provee la Nación. Hemos tenido muchas dificultades en distintos momentos. Incluso estamos atravesando un brote de sarampión preocupante y costó mucho que conseguir las vacunas y de hecho la Nación acotó el área de cobertura especial del brote solo al conurbano bonaerense, a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, cuando debiera haber sido algo a nivel nacional, porque es obvio que cualquier persona viene y sale del conurbano continuamente y podría esto llevarse para todo el país, y no hubo vacunas para todo el país, ni para toda la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, seguimos trabajando para vacunar igual, y es como vos decís, especialmente en las grandes ciudades, pasa en todo el país, pasa en el mundo, pero no pasa en Argentina, pasa en todo el país, Ciudad de Buenos Aires, conurbano, Mar del Plata, algo de Bahía Blanca, después pasa en provincias, en ciudades grandes del interior también, baja cobertura de vacunación, una enorme dificultad de la población para acceder, para llegar a las vacunas, por más que vamos a vacunar a las instituciones, a los jardines, hacemos casa por casa, hay cierta reticencia que antes no se veía, que es llamativo, puede ser que tenga que ver con el COVID, siendo que en el COVID vacunamos al 99% de la población en la provincia. Hemos tenido un récord de vacunación en Argentina, en esta provincia, que no se vio en casi ningún lugar del mundo. Yo no sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con que a raíz de la pandemia y de la campaña de vacunación de la pandemia y de la utilización política de la vacunación o en contra de la vacunación para hacer una diferencia política y atacar al gobierno en ese momento, entró un discurso que en Argentina no entraba, que es un discurso de antivacunas. Sí, o desinterés. Los padres directamente Sí. no se preocupaban como antes, digamos, de que completen la vacunación. Cuando es obligatorio. Cuando es obligatorio. Y pasó a ser una cosa voluntaria, y pasó a ser, algunos quieren, otros no quieren, y antes era una responsabilidad como llevar a los hijos a la escuela. Bueno, tenías la obligación de hacerlo. La asignación universal por hijo era muy buena en eso. Claro. Porque te obligaba, digamos, a que el pibe esté escolarizado y a que tenga todas las vacunas al día, Sí. digamos, para poder. Yo no sé si eso se sigue controlando o no. Se sigue controlando con dificultad, porque también es cierto que esa parte, que es un plus que se entrega al final anualmente de la asignación universal, quizás no todos lo reclamen. No, lo mismo con la escuela. Es obligatorio, en la escuela te piden el carnet, pero si el chico no está vacunado, igual el derecho a la educación se garantiza. Claro. Lo que estamos haciendo nosotros es trabajar
en recuperar la vacunación en la escuela. Volver a ir a vacunar a las escuelas. Como se hacía en otra época, que se había dejado de hacer y llevar la vacuna ahí, ¿no? Ministro, empezamos la charla hablando de cómo estaba la salud en general y el sistema en particular, y hablando de las obras sociales. Yo creo, no porque le importe a nadie lo que yo crea, sino porque representa lo que muchos creemos, que el régimen solidario de la obra social como de IOMA es bueno, es casi como, bueno, democratizar el acceso a la salud, que cada uno... Ahora, en este contexto, con salarios bajos y demás, debe provocar un desfinanciamiento. ¿Está financiado el IOMA? ¿Puede garantizar la prestación que se venía brindando? O sea, ¿es viable ese sistema en el momento actual? Es más, es el único viable. El único sistema viable es un sistema solidario hoy. El IOMA es viable y es financiable. Y resuelve los problemas, sobre todo resuelve los problemas más complejos. Eso que hablamos hace un rato, lo que uno no podría resolver nunca, son los que mejor resuelve. ¿En dónde tiene más dificultades? Y quizás en consultas ambulatorias, en ciertas consultas que de alguna manera uno podría quizás con algún esfuerzo buscar una forma de solventarla de otra forma. Pero la internación, la cirugía, lo oncológico, el medicamento de alto costo, los medicamentos crónicos de alto costo también, como el para diabetes, los tratamientos complejos, la resonancia, todo eso sí lo cubre y lo puede cubrir. Si no fuera solidario, pensemos que hoy en promedio para una familia que tiene IOMA, en promedio son cerca de 70.000 pesos el aporte para un grupo familiar. Pensemos 4 personas. El plan más barato de una prepaga está arriba de 350.000 pesos. 70.000 pesos para un plan familiar. 4 personas, un trabajador, pensemos en una familia tipo, un trabajador, 4 personas, 70.000 pesos de aporte, ¿no? Eso es, en promedio, los trabajadores municipales aportan menos y los provinciales en general un poco más. Lo que lo hace solidario es que, digamos, todos tienen la misma cobertura independientemente de lo que aporten en función del sueldo, digamos. Totalmente. Yo tengo el cargo de ministro, tengo el cargo más alto, la jerarquía dentro del Ministerio de Salud, y yo no tengo un plan superador de IOMA, tengo el mismo plan que cualquier empleado del Estado municipal o provincial de nuestra provincia. Entonces en eso es solidario. Y también es solidario que los jóvenes que lo usan menos financian al que es más grande y lo usa más o tiene alguna enfermedad. Ahora, si uno pudiera elegirlo, en esta libertad de elegir, quizás el joven viene con un paquete de te tientan para que te vayas con tu aporte a una prepaga total, no lo vas a usar. Cuando cumplís 25, te la sacan. Pero todo ese primer tiempo, que es rentabilidad para el sector privado, desfinanciás al que estaba enfermo. O si los sueldos más altos, yo como ministro me llevaría mi sueldo para tener una prepaga. Y yo podría estar, diría que bien por mí, pero el sistema sería infinanciable si dejo sin recursos al resto de los trabajadores. Entonces lo que termina pasando con las obras sociales hoy, estamos viendo muchas obras sociales que no están pagando las prestaciones. Y terminan también mucha gente yendo al hospital público porque no la pueden pagar en el sector privado, se funde el sector privado por desfinanciamiento de las obras sociales. Eso está calculado, el incremento de la cantidad de pacientes o de personas que reclaman o demandan la atención en el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires está cuantificado. Hay un porcentaje importante de aumento. Está cerca del 20%, entre el 12 y el 20% depende de las zonas. Lo que más zona tenemos en Junín, 65%. Sí. De personas que se fueron al sector público. Sí. Algunas porque perdieron el trabajo y muchas porque el sector de la seguridad social ya no está dando la cobertura que antes le estaba dando. Entonces yo creo que la verdad que más que nunca el sistema de la solidaridad permite que haya un sistema de salud. Si no, bueno, hay que elegir. Puede haber un sistema privado donde uno se pague el sector, pero lo que es un impuesto tiene que ser solidario porque si no se desfinancia para todos. Ministro, la última, se presentó en los últimos días la telemedicina. ¿Qué es esto? ¿Me puede atender un médico con el telefonito? Yo puedo consultar, digamos, sobre algún diagnóstico o eventualmente tener alguna cita que me acerque más a la salud, digamos, a la atención en materia de salud, sin que tenga que ir hasta el hospital. Totalmente. ¿Cómo funciona? Nosotros venimos trabajando en la digitalización muy fuerte en la provincia. Tenemos más de 8 millones de consultas hechas, 4 millones de personas con la historia clínica abierta en la provincia, la HCI, es nuestra historia clínica digital, y en ese proceso fuimos avanzando en muchas cosas, entre ellas la telemedicina. Comenzamos cuando fue la inundación en Bahía Blanca, con telemedicina para la gente en Bahía Blanca. Después tuvimos con el dengue y con el sarampión telemedicina específica para sospechas. Y ahora lo que anunciamos estos días
Es telemedicina para cualquiera que precise. Uno entra al portal de Mi Salud Digital y que hay uno que carga los datos para identificarse, y luego tiene la posibilidad de acceder de lunes a viernes, por ahora, de 8 de la mañana a 8 de la noche, a médicos clínicos y médicos pediatras, para poder... Pero es como que yo pido, a ver, para que la gente entienda cómo funciona el sistema. Sí. Yo pido un turno en esta página y automáticamente, de manera digital, me aparece cuando me conceden el turno Primero el uno especialista. charla con un chatbot, que le hace algunas preguntas, que es para separar si es una urgencia y debe ir a una guardia, porque lo que nos genera un temor es que uno se quede en la casa esperando que sea atendido y tenía que estar volando en una ambulancia. Así que eso separa una cosa con la otra. Luego hay un trabajador que orienta, hace una serie de preguntas también para orientar el orden de prioridad, si es rojo, si es qué nivel de urgencia tiene, y luego queda en la página, en una cola que se va despejando inmediatamente, digamos, ¿no? Continuamente, con el devenir de las horas se va atendiendo. ¿Qué se puede hacer con eso? Una consulta, que nosotros tenemos mucha experiencia, en el idioma también, más del 80% de las consultas se pueden resolver de manera virtual, no es necesario ir a una guardia, uno puede hacer una pregunta, contar algún síntoma y se puede resolver. Pero muchas veces en verdad lo que uno tiene es una duda respecto de si tomó mal un medicamento que hacer, si se venció una receta, volver al médico para que le hagan de vuelta la receta, o un estudio. Entonces se puede hacer indicaciones, se puede hacer recetas para medicamentos, esta receta electrónica bonaerense, se pueden indicar turnos para seguimiento, supongamos que se puede pedir una derivación a un especialista también, y se pueden emitir certificados. O sea, descomprime las guardias de los hospitales y le facilita un poco más el 80%, el acceso a la salud. Tal cual, el 80% de las consultas de guardia se podían resolver en primer nivel y con turno. Ministro, la última, esta sí es clara porque se habló mucho sobre este tema y está bueno dar la versión o reforzarla de la provincia de Buenos Aires. ¿Le pagaron al Garrahan lo que se supone que decía el gobierno nacional que le debían? Sí, no, lo que decía el gobierno nacional que le debíamos no está en ningún lado, no hay ningún documento que es eso. Nosotros teníamos un acuerdo con el Garrahan para pagarle en función de un sistema que este gobierno derogó, que se llama HPGD, un sistema de la superintendencia, que cuando asume este gobierno lo rompió. Entonces se rompió el nomenclador con el cual se le podía pagar, qué prestaciones son y cómo se pagan y cómo se auditan esas prestaciones. Cuando sucedió eso, nosotros seguimos pagando continuamente sin un nomenclador, solamente para no desfinanciar el Garrahan, porque el Garrahan es muy importante para todo el país y también para la provincia de Buenos Aires. Nosotros también mandamos pacientes para allá. Entonces seguimos pagando esto es del IOMA, ¿no? Y seguimos pagando las prestaciones así. De hecho, de este año, hace un mes más o menos que se discutió, nos habían facturado 1.300 millones y le hemos pagado 1.000 millones. Y el resto porque estaba en cola de pago. Esto siempre pasa en todas las obras sociales. Uno para poder llega la factura, la revisa y después la paga. Eso tiene una demora. Así que veremos pagando continuamente. Pero la verdad que además cualquier tipo de discusión se discute sentándose a trabajar y armando un convenio nuevo, que lo rompieron ellos cuando rompieron la superintendencia a asumir este gobierno. Esta idea de la motosierra rompió especialmente los sistemas de financiamiento para todas las obras sociales. Pero eso nos impacta también a nosotros. Nosotros tenemos tener el PAMI una deuda muy grande con hospitales provinciales por esa misma acción que hizo el gobierno nacional, que es insuperablemente superior, o muy superior a lo que están planteando ellos. Pero además tienen un número que no tiene ningún tipo de respaldo en papel. Nosotros tenemos estos documentos, hemos pagado y seguimos pagando continuamente, y de hecho lo citamos a las autoridades del Garrahan para ver si había una diferencia en el idioma, que nos expresen, que nos traigan los papeles, la documentación respaldatoria, y la verdad que no hay eso. Es más que nada sacarse la responsabilidad sobre un financiamiento de 156.000 millones de pesos, diciendo que la deuda son 300 millones de pesos. Ministro, gracias. No, por favor. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que